que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior continuamos conversando acerca del matrimonio en Cristo. Y a modo de resumen, aprendimos lo siguiente. 1. Dios puso en el quirófano de Edén a Adán y realizó lo siguiente. Primero, sacó la una de la unidad que era, de su costado. No una costilla, sino que tomó una porción. Y con esa porción, Dios formó a una mujer. Segundo, Dios no sopló aliento de vida en la mujer. Dios, al dividir el ser humano, dividió su alma y trasladó el aliento de vida también a la mujer. Tercero, Dios declara un mandamiento al decir, en las palabras de Moisés, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Esto manifiesta que el hombre deja a su familia paterna para formar su propia familia. Y por último, Dios no creó una sociedad entre el hombre y la mujer. El diseño que instituyó el Señor es en base al funcionamiento de ambos como una unidad. Segundo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, al decir en la expresión una sola carne, el término usado en el registro es la palabra hebrea basar. Este término va mucho más allá de la unión física o lo sexual, por ello que su significado destaca una descendencia como resultado. Generar familia, esa unión íntima en todo sentido, conlleva a generar frutos. Tercero, en Génesis capítulo 4, versículo 1, nos dice que Adán conoció a Eva. Esto es después de la caída y cuando fueron expulsados del huerto. El término conoció que utiliza el registro de Moisés en Génesis es yadá, en hebreo. Esta palabra no se limita al conocimiento intelectual o superficial de alguien. Este término implica una gran intimidad o profunda intimidad. Cuarto, en la Septuaginta, versión en griego del Antiguo Testamento, la palabra yadá se traduce como egno, y cuya raíz es ginosko. Ginosko tiene una gama de significados que incluyen el conocer intelectualmente, pero por experiencia y por la intimidad sexual. Ginosko es un conocer en una dimensión muy íntima, de mucha profundidad. Moisés hizo especial diferencia en Génesis capítulo 4, versículo 1, para denotar la profundidad de la unión entre Adán y Eva. Quinto, el término ginosko en el Nuevo Pacto tiene especial relevancia. Aparece en más de 220 ocasiones y al menos en 50 veces está relacionado con conocer a Dios. Por ello que no existe el término sentir a Dios, sino la invitación es a conocerlo en un grado íntimo y profundo, en una experiencia y vivencia. Y sexto y último, debido a la escuela de los sentidos, el ser humano ha basado sus elecciones de las relaciones en base a lo sensorial. Incluso en su conocimiento de Dios, el creyente siente a Dios y lo busca en esa dirección. Y la Escritura nos dice todo lo contrario en diversos ejemplos que Pablo nos nutre al respecto. Por ello que, así como Pablo, también Juan registra las palabras del propio Jesús al decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Juan capítulo 17, versículo 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. Denotando con esto Juan que es más que creer, es muchísimo más que sentir. Esto requiere una entrega muy profunda, tanto para Dios como para llegar a conocer a nuestro ser complementario. Amados hermanos, para entender el matrimonio en Cristo debemos saber el diseño, lo que Dios hizo y formó desde Edén, de cómo el registro de Moisés remarca las palabras hebreas con la profundidad que deben ser entendidas. Hemos hablado del corazón de Dios con la mujer y los innumerables ejemplos de la participación de la mujer
tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, para derribar también los pensamientos oscurecidos por las ideologías de estos tiempos. Y en especial, hermanos, sacar el machismo y el feminismo no solo de las mentes de los hermanos, sino sacar estas estructuras de pensamiento de lo que es el plan divino. Es por ello que ahora podemos observar con una mayor claridad la hermosa pluma del apóstol Pablo al encauzarnos más en profundidad del modelo del matrimonio establecido por Dios, pero ahora en Cristo. Leamos para esto la carta a los Efesios capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 21 en adelante. Y dice: siendo dóciles los unos a otros en el temor de Cristo, las esposas a sus propios esposos, como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Por tanto, como la iglesia es dócil, así también las esposas a sus esposos, en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a las esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, en la versión cuarta de la Biblia textual. Como he ido explicando en los temas anteriores, el diseño de Dios está intrínsecamente relacionado con Cristo y la iglesia. La iglesia estaba escondida en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo relata desde el principio de la carta el apóstol en el capítulo 1. Así como la mujer estaba escondida en el ser humano Adán desde que fue creado, como ya lo observamos desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Pablo dice: este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Fíjate que el apóstol compara el matrimonio con la unión de Cristo con la iglesia. Es precisamente la unión de Cristo con su iglesia la que está trasladando al matrimonio, ya que la unión en Cristo, su funcionamiento y operación es orgánica, es en amor, bajo el temor reverencial, con el cuidado que ambos deben tener el uno del otro. ¿Y por qué Pablo dice que es un misterio? Porque el apóstol entiende que lo que escribe a los Efesios es parte del diseño que siempre estuvo en Dios y que fue materializado en Cristo. Y por ende, hermanos, en Cristo está la iglesia, y en la iglesia los miembros que sean matrimonios deben reflejar el mismo diseño que tiene Cristo con ella. Estaba todo, hermanos, orgánicamente entrelazado. De una manera preciosa, Cristo vino a poner el orden en las cosas, no bajo los parámetros humanos y menos en sus costumbres. El matrimonio, hermanos, no está en el anillo, ni menos en el vestido de la novia o del novio, ni menos en la ceremonia o el banquete. Todos estos elementos son simbólicos y son figuras. El matrimonio es la expresión del amor y unión como el de Cristo con la iglesia. Y precisamente la visión y conducción del matrimonio está basado en Cristo, pues los modelos de matrimonios, por ejemplo, de nuestros padres o abuelos, no son la guía a seguir. Pablo dice expresamente:
así como Cristo. La comparación en la carta es expresa en el modelo que entrega nuestro Señor. Por eso les vengo diciendo, mis hermanos, hace varios episodios que no existe una vida secular o mundanal. Si usted ha decidido estar en Cristo, todo el funcionamiento de su vida, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo, los estudios, tu carrera profesional, el empleo, amistades, matrimonio, crianza de hijos, vida sexual, las finanzas y proyectos deben estar 100%, hermanos, alineados en Él. Y este es el punto central de la ordenanza del matrimonio por Pablo. Si quiero tener éxito en mi matrimonio, esta ya no es más de dos, sino que ahora debo incorporar en esto a Cristo en él. Y por supuesto, seguir el modelo que el Señor nos está presentando. Ahora bien, hermanos, el segmento que hemos leído de la carta parte con la frase siendo dóciles los unos a los otros en el temor de Cristo. La versión Reina Valera dice aquí someteos. La palabra en griego que usa Pablo es upostazo. Esta palabra tiene varios significados como sujetar, subordinar, someter, estar bajo obediencia, ser dóciles. Sin embargo, el verbo upostazo significa principalmente disponerse bajo, subordinar o sujetarse. En el Nuevo Pacto se utiliza a menudo para describir la relación de sumisión o subordinación, ya sea en un contexto social, familiar o espiritual. Implica una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidad y llevar una carga o básicamente ser humildes y aceptar del otro. La palabra no tiene implícito una orden jerárquica, tampoco una imposición autoritaria. Los traductores de la Biblia textual pusieron la palabra dócil porque dócil significa suave, apacible, que recibe fácilmente la enseñanza. Este punto es importante destacar, hermanos, uno, porque hay una mala interpretación que tiene relación a poner un orden jerárquico en las Escrituras del Nuevo Pacto. Aquí lo importante es entender la cadena de responsabilidades. Dios con Cristo y Cristo con la Iglesia. En el caso del matrimonio, Dios con Cristo y Cristo con el marido y la esposa. Porque la palabra no es someteos, porque el sometimiento en español implica una autoridad y dominio sobre el otro. Ni siquiera Cristo impone un sometimiento a la iglesia, pero hay un sentido claro de pertenencia de la iglesia a Cristo, puesto que fue comprada por precio de sangre. Y ya hablaremos en detalle de esto. Luego, continúa la carta, las esposas, a sus propios esposos, como al Señor, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Fíjate que dice que las esposas deben ser dóciles con su marido. Este punto es bien controversial si lo miramos bajo el prisma de las enseñanzas de este mundo. Noten esto, mis hermanos, porque acá estamos conversando de lo que es un matrimonio en Cristo, no lo que dice el mundo. Y en ese marco, tanto el esposo como la esposa deben estar en Cristo. Si esto no se cumple, ya el matrimonio no está 100% en Él. Y quiero remarcar bien esta perspectiva, porque cuando venimos al Señor con matrimonios ya hechos o relaciones de pareja, el tratamiento es distinto. Por eso que Pablo escribió un especial apartado de la carta a los Corintios en el capítulo 7 para que lo lean con detalle. Acá estamos hablando de cómo se conforma y lleva un matrimonio de dos miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el ámbito que estamos conversando. Dos discípulos del Señor. Esto no va ni siquiera para el creyente. El creyente, mientras no muera al sistema del mundo, jamás podrá vivir un matrimonio en Cristo. ¿Estamos claros en este punto, hermanos? Espero que sí. Ahora bien, la expresión dice el varón es cabeza de la mujer. Como lo que estamos desmenuzando, podría interpretarse una estructura jerárquica con esto. Ojo con este punto. Si bien la palabra griega que usa Pablo es kefalé, que se traduce como cabeza,
cuyos significados son literalmente cabeza como parte del cuerpo, como autoridad y jefatura, también se usa la palabra para hablar de la fuente, dado que la cabeza se refiere también a su interior, al cerebro como pieza del sistema nervioso central. Por ello que el apóstol en Efesios capítulo 1, versículo 22, se refiere a Cristo como fuente de la que provienen todas las cosas. Lo mismo cuando habla en Efesios capítulo 4, versículo 15. Acá también se refiere a Cristo como fuente de amor y nutrientes para el crecimiento. En Colosenses capítulo 2, versículo 10, se refiere a la autoridad y dirección. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, como fuente que provee la unión y nutrientes para todo el cuerpo. Porque no es necesariamente una estructura de gobierno, hermanos. Por lo que dice en la misma frase, como también Cristo, el Salvador del cuerpo, es cabeza de la mujer. El varón debe ser una fuente en la cual su esposa obtenga nutrientes, obtenga los elementos necesarios para su crecimiento. La responsabilidad del varón es tan alta que su parámetro de comparación es Cristo como el Salvador de la iglesia y cabeza o fuente de la misma. ¿Lo vas entendiendo? El esposo es un proveedor, claro que sí, pero no solo de ingresos monetarios para su hogar o para el matrimonio. En esto el hombre ha fallado, creyendo que solo esa es su responsabilidad. Por eso que tenemos maridos muy buenos proveedores, pero son malos esposos en el cuidado y en la atención a sus esposas, y muchas veces malos padres, debido a que se ocupan de una sola cosa o de una sola tarea. Y no es que el hombre, hermanos, haya sido diseñado para hacer una sola tarea. Hermano que me estás escuchando, no estás diseñado por Dios para solo mascar chicle y no poder caminar y no hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tú puedes hacer esto y mucho más. Continúo con la frase del versículo 24, dice, por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. El apóstol concluye el punto de la cabeza y su responsabilidad poniendo a la esposa en una actitud suave, afable, cariñosa frente a su esposo. Y nuevamente pone a Cristo con la iglesia. Porque la iglesia debe ser dócil, debe ser suave, debe ser humilde, debe ser llana para recibir la enseñanza y por supuesto para obedecerla. La fe, amados hermanos, es obediencia, es doblegar el ego que traemos de nuestra carne ante Dios y aceptarla. Continúo desde el versículo 25 y dice, los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Nota esto, mi hermano. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia. Esta directriz es tremendamente alta para los hermanos, pues Dios es el que te está poniendo la vara de medición de tu amor. Fíjate en esto, que no le dice en ninguna parte a la esposa, ustedes amen a sus esposos. No hay eso. Porque la mujer fue diseñada por Dios para esta acción. Lo vimos en los primeros episodios de este punto en Génesis capítulo 2. Ella es la Eser Kenegdo, que esta palabra en hebreo significa que es la ayuda complementaria. Es su otra parte, es lo que él necesita. Y ella queda en una condición absoluta, hermanos, de dependencia del varón. Con eso, Dios la condiciona a amarlo porque depende de él. Él le provee lo que ella necesita y ella le retribuye. ¿Te vas dando cuenta? Dios no hizo las cosas iguales. Nos hizo complementarios para que dependamos en Cristo, para que dependamos en Él.
En Cristo no existe el individualismo, hermanos. Si usted tiene esa idea, mi hermano y mi hermana que estás escuchando, tú no estás entendiendo nada al respecto. Y además, tú no puedes tener un matrimonio en Cristo fructífero y exitoso. El pasaje dice, Él se entregó a sí mismo por ella. Amado hermano, es fuerte el parámetro del Señor. Es exigente. Claro, Cristo dio por su esposa, por la iglesia, lo dio todo. Él se entregó. Lamentablemente la iglesia no ha estado a la altura de ese sacrificio. Esta es una realidad. Si el marido da todo por su esposa y su casa y ella no está a la altura, mi hermano, créeme que Dios se va a encargar de ella. Ten eso por seguro, porque Dios ama la justicia. Y todos estamos a ejercer la justicia. Por eso que la Escritura dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y si ella no decide ser justa y actuar mal y no poner lo suyo al matrimonio, nuestro amado Pablo nos da claridad precisa al respecto en 1 Corintios capítulo 7. Y solo te digo que la frase que usa el apóstol es, a paz hemos sido llamados. La exigencia de la dependencia a Cristo en el matrimonio es crucial. Tanto el esposo como la esposa deben depender de él. No hay una posibilidad de salirse de su cobertura. Por la falta de entendimiento del modelo y diseño de Dios es que muchos matrimonios en las congregaciones, y me refiero a hijos del Señor, que viven hoy día matrimonios fracasados o vidas matrimoniales fracasadas. Porque las ideologías en sus mentes los hacen vivir sin armonía. Ellas con la alta expectativa para él a diario. Y ellos con las insatisfacciones por los regímenes de sus esposas en las casas. Hoy las mujeres manipulan y maltratan la gran parte del tiempo a sus maridos, porque muchas hoy se sienten con el derecho de hacerlo. Amada hermana, tu marido es hijo de Dios y tú no le tienes ningún respeto a Dios al maltratar a un hijo de él. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Y tú, hermano, que eres monotarea, no te has puesto a pensar que con tus actitudes, tu falta de cariño y afecto a tu esposa, tu descuido de tu casa y de tus hijos, y no estás maltratando a una hija del Señor o a hijos del Señor, y que además estás maltratando al cuerpo de Cristo? Te apuesto que no la habías visto de esa manera. Pero hoy, mi hermano, hoy, mi hermana, es el día que hizo el Señor para hacer un cambio, para cambiar esta actitud que estamos teniendo, para volver a tener el respeto que se merece el marido y también para volver a tener el respeto que se merece la esposa. El parámetro, mis hermanos, es Cristo. La vara en la cual debemos medir nuestros matrimonios es Cristo. ¿Lo estamos haciendo correctamente? ¿Estamos entendiendo el diseño de Dios? ¿Estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos? Por eso lo vengo diciendo hace varios episodios. Esto no se trata de jugar a ser cristianos el día domingo por espacio de 2 horas. Esto se trata de vivir, experimentar y mostrar a este mundo que los matrimonios, la vida de los padres, los hijos, abuelos y todo nuestro núcleo familiar que está en Cristo funciona. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por esta hermosa enseñanza. Cuán importante es hoy día tener en cuenta lo que el apóstol está mencionando en estos párrafos. Señor, no estamos viviendo una vida como la que deberíamos vivir, porque todavía en nuestras mentes existe este pensamiento de vida secular. Todavía en nuestras mentes tenemos separada nuestra vida y nuestros roles en la iglesia y en las casas, cuando la estrategia del Evangelio está fundada en el hogar, está fundada en la familia. Por eso que Pablo escribió esta carta, partiendo de nosotros como nuestra elección, cómo conformamos el cuerpo de Cristo, cómo somos iglesia y a posterior cómo debemos ser los roles dentro de la iglesia de construcción
y finaliza en este párrafo, en el capítulo 5, respecto de nuestra vida matrimonial. Cuán importante hoy día, Señor, es entender lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, por ignorar lo que dicen las Escrituras. Perdónanos por llevar una vida ajena, Señor, al propósito. Perdónanos, Señor, porque hoy día maltratamos sin darnos cuenta, o a veces conscientemente maltratamos al cuerpo de Cristo y no hemos tomado esa responsabilidad. Que la esposa se merece un respeto por ser hija del Señor. Que los hijos también se merecen un respeto y un cuidado. Y eso no impide la disciplina en el hogar. Muy por el contrario. Pero es necesario que el trato, la armonía del hogar, la paz que está hablando el apóstol, sea una realidad en nuestros hogares. Y estoy seguro que muchos hogares de los cuales están escuchando este mensaje no viven en paz. Por eso, Señor, te doy gracias que esta enseñanza está llegando a tiempo a los hogares. Está llegando a tiempo a tus hijos y a tus hijas. Y permite que hoy haya un cambio, que haya un cambio de mentalidad, para volvernos al diseño que está escrito en tu palabra hace tantos años. Ayúdanos, Señor, en esta dirección. Pone en el corazón de cada uno de tus hijos este propósito de enmendar las cosas, de hacer lo correcto delante de tu presencia y volver a la paz y la armonía que está escrito en tu palabra y que hoy puede ser una realidad en cada uno de los que está escuchando. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando del matrimonio en Cristo y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Padre Santo, Salvador, aliento y vida en ti, Jesucristo, tú eres Rey, diste tu vida por amor, mi alma salvó. Dios, completo en ti estoy. Yo corro hacia ti, la tumba vacía quiero, conquistaste con amor. Maravillado estoy de todo amor. Esto es amor. Padre Santo, Salvador, aliento y vida en ti, Jesucristo, tú eres Rey, diste tu vida por amor, mi alma salvó, mi Dios, completo en ti estoy. Yo corro hacia ti, la tumba
Dios completo en ti. Esto es amor, mi alma salvo. Mi Dios completo en ti. Esto yo corro hacia ti, la tumba vacía quiero